Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales. Hoy estamos en la semana número 5 de la página número 45 a la 54. Hoy vamos a ver el conocimiento histórico. Vamos a conocer sobre esa historia que enriquece nuestro conocimiento. Les saluda la profesora Nicole Raudales. Vamos a hablar sobre la historia. Dice que es una necesidad que los seres humanos buscan para saber cómo fue su pasado, quiénes fueron, cómo evolucionaron, y de valorar a los hechos y los acontecimientos interpretados de acontecimientos vividos con conciencia del presente, para saber cómo fuimos y cómo somos ahora en esa evolución paulatina de nuestros antepasados. El conocimiento histórico desempeña un papel fundamental, ya que es la conservación y la transformación de un sistema de recursos sociales. Poco a poco vamos moldeando a que esos recursos sean parte de nuestras memorias. Tenemos los fines individuales y los colectivos. Los individuales dice que ayuda a estimular el desarrollo mental. La segunda es enseñar a pensar históricamente en el tiempo y el espacio. Fomentar y producir hábitos, aptitudes y habilidades en las personas. Proporcionar conocimientos sobre la evolución de los seres humanos hasta la actualidad. Enseñar a leer, investigar y analizar una equidad de los hechos históricos. Recordemos que la historia es un conjunto de un todo, pero no podemos estudiar a un todo de manera general, tenemos que estudiarla de una manera más específica. Por eso existen los ángulos de enfoque. Tenemos tres. Dice que desde la óptica espacial tenemos la historia parcial de un país o región, la historia general o universal o mundial en dado caso. La segunda tenemos desde el punto de vista etnográfico, que es la historia de las culturas indígenas y americanas, historia de las esquimales. ¿Eso qué quiere decir? Que el punto etnográfico es como que si estuviéramos estudiando las tribus lencas, pesh, tahuacas, esas tribus que nos hacen sentir orgullosos de esa multiculturalidad que existe en nuestro país. Desde el punto de vista de las fuentes, las historias de los grupos agrícolas son a base de cultivos o medicinas artesanales que nos ayudan a sanar de ciertas enfermedades. Ahora vamos con la historia oral, que es transmitida de generación en generación. Son aquellas leyendas, cuentos, trabalenguas que nos transmitieron los abuelos de nuestros abuelos, y van trascendiendo poco a poco en esta familia que tenemos en nuestra sociedad. La historia escrita es como la Revolución Francesa, la Guerra Fría, la Guerra de las 100 Horas y muchas cosas más. Recordemos que las historias es una ciencia en plena evolución, pero que hace que sea un método de investigación. Dice que tenemos el hecho histórico, que es todo aquello que es único, original y parcial, pero para eso tenemos que tener ciertos criterios para tomar en cuenta. Tenemos la historia, la ciencia histórica se ve en la necesidad de reincorporar otras ciencias para respaldar el dominio de la historia. Tenemos que generar validez en la información del hecho histórico, analizar este hecho o documentos que lo contienen, criticar la autenticidad y validez de la fuente, ubicar especialmente ese hecho histórico en la línea del tiempo en que sucedió. Ahora vamos a hablar de esas ciencias auxiliares y disciplinas que ayudaron a transformar esas historias
a la que hoy conocemos. Tenemos las ciencias sociales colaborativas, que son esas ciencias que colaboran de la par con la historia. Tenemos la geografía, arqueología, demografía, economía, psicología, etnología, sociología y filología. Ahora vamos a hablar qué es cada una de ellas. La geografía es la ubicación del hecho histórico. La arqueología es el estudio de restos antiguos. La demografía es el estudio de la población, cómo era en ese momento de la historia. La economía, estudio de la producción y distribución de la misma, cómo era el manejo de cambio de las personas en determinada situación. La psicología estudia la conducta humana, ese modo de pensar de que nos diferencia de ese ser de antes a este ser que tenemos en la actualidad. La sociología es el estudio de las relaciones sociales. Ahí es donde existen las clases sociales, la pobre, la alta y la baja, si lo podemos catalogar así. La filología, estudio de la cultura literaria de los pueblos, que es como podemos decir la Biblia, porque es transmitida de pueblo en pueblo. Disciplinas de carácter instrumental, cronología, estudios y fechas de los hechos históricos, paleografía, interpretación de las escrituras antiguas, que aquí tenemos los papiros, que antes eran transcritos ya sea en griego o en latín, que posteriormente fueron adaptados a los idiomas que hoy conocemos. Epigrafía, estudio de las inscripciones. Aquí tenemos las inscripciones egipcias que están en las pirámides de Pisa, que ahí miramos cómo los egipcios se comunicaban unos a otros. Y también tenemos los mayas, que tienen su simbología numérica, y los romanos también. Las emismática, análisis de monedas y medallas. Heráldica, estudio de escudos y bolsones antiguos. Aquí le podemos poner el ejemplo donde en los tiempos de antes se utilizaban escudos familiares, que significaba aquella virtud que tenía aquella familia para tener ese escudo familiar y preservarlo hasta el momento. En la actualidad solo tenemos los escudos nacionales y los escudos de los reinados que aún existen, como el de España y otros más que están todavía en ese esplendor. Sililografía, estudio de sellos antiguos. Papirología, estudios de papiros egipcios y grecorromanos. Aquí tienen la inscripción de egipcios o romanos, porque recordemos que hay otros idiomas que son diferentes, y que otra persona que estudia las ciencias de las letras es la teoría autotomista. Dice que el creador Florentino Agenio, argentino, creado a base de hipótesis. El hombre es originario de América, de la región Pampas, donde nace el Homo pampaus. Este Homo pampaus emigró de los continentes África, Europa, Asia y Norteamérica. Son 4 emigraciones para que se realice desde Argentina hacia los otros continentes. Dice que no había condiciones de evolucionar. El Homo pampaus se degeneró y se convirtió en un mono. Pero esta teoría queda un poco ambigua, porque no sabemos cómo fue la evolución de nosotros hasta cómo estamos ahorita.
Ahora vamos a hablar sobre la teoría migracionista. Son varios los creadores de esta teoría, pero entre ellos tenemos a Paul Rivers, que se basó en que los primeros pobladores de América no son originarios de aquí, sino que vienen de otros continentes y que vienen en grupos y momentos diversos, siguiendo una misma ruta. Tenemos el camino del estrecho de Bering y las islas Aleutianas hacia el Norteamérica, y la segunda ruta es la ruta transpacífica de Colombia hacia Colombia y a Perú. Los aborígenes americanos tienen similitudes e influencias de culturas polinésicas y asiáticas.